Hiram Aviv, el arte real. Hoy presenta el audiolibro La masonería es. Prólogo. A pesar de que la masonería es una institución de respetable antigüedad y que de ella se han ocupado ampliamente historiadores, filósofos y escritores, existen en la actualidad una desorientación y desconocimiento casi completos de lo que realmente es esta organización que tiene sucursales en casi todo el mundo y de cuáles son sus finalidades y qué medios utiliza para lograrlas. La mayoría de quienes han escuchado en alguna ocasión referencias vagas a la institución masónica se la representan como una especie de mafia tenebrosa que se dedica a incorporar en sus filas a los oportunistas, a los cismáticos, a los hombres sin credo ni religión, los politicastros, sin escrúpulos y a los incautos para sus conspiraciones secretas. Se supone que el objetivo principal de la actividad masónica consiste en atacar a la religión y el secundario es conseguir puestos lucrativos en el gobierno, la industria, el comercio o donde quiera que sus adeptos puedan introducirse con sus maniobras encubiertas. Se habla de que la intimidación y el terror son las armas con que son manejados eficazmente los juramentos de esta sociedad secreta, y aún brotan aquí y allá consejas que hablan de terribles y espeluznantes venganzas masónicas. Muy distinta es la idea que se forman de la masonería quienes han tenido algún trato con miembros de la institución. En muchos casos han creído descubrir que se trata de gente inofensiva, incapaz de matar una mosca, idealistas y hasta ingenuos, que se reúnen semana a semana en sus logias como otros lo hacen en el café o en la cantina para darle su arreglada al mundo. Como no se ve que para estas personas cambie en forma alguna su situación económica, a veces precaria, ni que se realicen jamás los proyectos loables que dejan traslucir en pláticas, se deduce que la masonería es una especie de club en que se vuelcan en saludable catarsis la frustración e impotencia de los ideales fallidos y las metas inalcanzadas, y se busca en la discusión libre de varios temas un desahogo a las inquietudes y cierto solaz en el intercambio de conceptos filosóficos. Para quienes han asistido a ceremonias masónicas o han leído artículos ilustrados de los fastuosos actos que se llevan a cabo, los masones quedan catalogados como una gente ociosa que vive en un mundo artificial, de fantasía y teatralidad, reminiscente de la pompa y circunstancia de las órdenes de caballería y la nobleza medieval, sin más finalidad que la de conferirse mutuamente ridículos y altisonantes títulos que halagan su vanidad y darle variedad a la incolora mediocridad de la vida real. Finalmente, hay quienes ven en la masonería poco más que un club social, como los Rotarios o los Leones, aunque con cierto sabor arcaico de misticismo, que únicamente sirve para darle marco y ambiente a las altruistas finalidades de ayuda mutua y solidaridad fraterna que se supone deben existir entre sus miembros. Como puede verse, la imagen que se forja una mente que trata de juzgar a una institución viéndola desde fuera no puede nunca ser exacta. En verdad, debemos admitir que aún para muchos de los masones que forman parte de la institución, el concepto tampoco es muy claro, y ello se debe
precisamente a que han transportado al campo masónico sus aspiraciones particulares y han convertido a sus logias en un reflejo de lo que esperaban encontrar en la masonería. Al solicitar su admisión, un candidato en la orden se le pregunta si lo hace de libre y espontánea voluntad. Pero, ¿cómo puede haber libre y espontánea voluntad de hacer algo si se ignora lo que ello es? ¿Cómo puede jurarse el cumplimiento de una constitución y reglamentos si se desconocen completamente? ¿Qué puede pensarse de un hombre que va a comprometer su palabra de honor y su buen nombre sin haberse preocupado por investigar más a fondo las consecuencias de tal acto? La verdad es que escasean lamentablemente las fuentes fidedignas de información sobre lo que es y lo que no es la masonería, y esta deficiencia no siempre se puede subsanar por medio de la interrogación directa, pues lo más probable es que se reciban contestaciones contradictorias y vagas por el temor de muchos masones a decir más de la cuenta, violando las normas de discreción que recomienda la orden. Tampoco se sale de apuros leyendo obras de consulta de filosofía masónica, o aún los rituales, pues en toda la literatura que se publica se supone que el lector es masón y, por lo tanto, se omite todo aquello que le ha de ser bien conocido, pero que es precisamente lo que más interesaría al que tiene deseos de investigar la conveniencia o inconveniencia de iniciarse en la masonería. Para intentar llenar este hueco, se escribió la presente publicación, que no trata, ni con mucho, de ser un libro de consulta de masonería. Existen buenas obras de este tipo que ayudarán a quien desee obtener la información específica sobre algún aspecto particular del tema. Lo que aquí nos hemos propuesto es presentar el panorama general, como lo haríamos ante quien nunca hubiese oído hablar de la masonería. No se trata de una propaganda en favor ni en contra, sino simplemente una exposición escueta de hechos y datos fáciles de comprobar, pero que hasta ahora no estuvieron reunidos en un solo libro. Quedará mucho aún por decir, y algunas cosas habrán de leerse entre líneas, pero tengo la convicción leal de que no son las más importantes las que falten, y que la información condensada en esta publicación será más que suficiente para el fin que se persigue, que es el de orientar debidamente a quienes desean conocer realmente lo que esta institución mundial es. ¿Cuáles son las finalidades de la masonería? Cuando por primera vez oímos a alguna persona decir, fulano es masón, la pregunta que surge inmediatamente en nosotros es, ¿qué cosa significa ser masón? ¿Es una religión? ¿O una secta? ¿O un club filosófico? ¿O un partido político? ¿O qué? Daremos contestación a estas preguntas. Masón significa constructor, o sea, el que fabrica cal y canto un edificio, pero aunque antiguamente este título se les aplicaba a los miembros de las asociaciones de constructores que dieron a Europa sus mejores edificios de la Edad Media y del Renacimiento, actualmente hemos de entenderlo en su acepción figurada, diciendo que el masón es un constructor del templo simbólico de la ciencia y de la virtud que constituye su propia personalidad. En otras palabras, un masón es un individuo que trabaja en perfeccionarse y en evolucionar, tanto en sus conocimientos como en su comportamiento moral, y para ello
sigue los caminos que le indica la antigua asociación que se nombra masonería, o, más correctamente, francmasonería. Correlativamente, la institución francmasónica tiene como finalidad principal la de constituirse en guía de quienes buscan y anhelan este perfeccionamiento, para lo cual va desgranando una a una sus sabias enseñanzas, en dosis graduadas y de acuerdo en el adelanto de cada uno de sus miembros. A través del estudio razonado y crítico de la filosofía moral, se obtiene un mejor conocimiento de las virtudes y del modo de practicarlas. Pero entonces, ¿cabe decir que la masonería es una escuela? Desde luego que no. Si entendemos por escuela un lugar donde se imparten clases sobre materias específicas, basándose en libros de texto, y se capacita a los alumnos para desempeñar un trabajo que les permita ganarse el sustento. La masonería es algo más que eso. En primer lugar, su filosofía educativa es totalmente distinta a la de cualquier escuela, puesto que en vez de exigir el aprendizaje de tales o cuales postulados y principios, estimula la exposición libre, la discusión ilustrada y el desarrollo de la imaginación y del pensamiento original como medio para conseguir que cada quien llegue, por su estudio independiente y su meditación profunda, a sus propias conclusiones lógicas y a la afirmación de sus convicciones. Por tanto, usa ampliamente del símbolo y de la alegoría, pero no ofrece de ellos ninguna explicación física ni dogmática, sino que deja en libertad al iniciado para que ejercite sus propias facultades deductivas e inductivas, para descifrarlos y aprender por sí mismo las provechosas lecciones que encierran. Se hace necesario preguntar ¿qué utilidad tiene esto? La historia nos enseña que de la masonería han salido en todos los tiempos hombres de gran visión, acrisolado altruismo e inagotable energía, que han dado a la humanidad sus más grandes impulsos de progreso. Para descubrir estos nuevos caminos, necesitaron nutrirse de la duda filosófica, no de la certeza dogmática. Precisaron examinar lo que no es típico, en vez de conformarse con lo usual y corriente. Tuvieron que desechar los cartabones, los textos consagrados y los manuales establecidos, diciéndose y decidiéndose a recorrer sendas supuestamente prohibidas para el pensamiento y aportando las soluciones a los problemas irresueltos. Para esto dispusieron de una maravillosa facultad, la imaginación creadora. Quizá la masonería ha sido, a través de los tiempos, la única institución que se ha percatado de la importantísima función que tiene esta imaginación creadora en la evolución de la humanidad, y ha descubierto y aplicado un método sencillo y eficaz para desarrollarla. Por eso ha sido y seguirá siendo el semillero de nuevas ideas, el portaestandarte de las vanguardias y la escuela en que se modelan los hombres marginales que viven y piensan entre el hoy y el mañana, los conductores de la humanidad. Pero no solamente a esto se limita la masonería, no se conforma con ver que cada miembro se cultive y perfeccione a sí mismo, sino que trata de desarrollar en todos y cada uno de ellos el firme sentimiento de fraternidad y abnegación, encauzado cuidadosamente todos sus esfuerzos hacia los nobles fines de justicia social, equidad, libertad, auténtica democracia y progreso material y espiritual de toda la humanidad.
¿Dejaría la masonería de ser universal en sus finalidades si se mostrara partidaria de algún ismo o enemiga de alguna religión? En su seno se admiten a hombres de todas las religiones y se respetan las creencias de cada uno y su forma personal de rendir culto a Dios. Por lo mismo, están proscritas las discusiones sobre los méritos relativos de tal o cual forma de culto, como no sea para reconocer que todas ellas representan modalidades del sentimiento de veneración del hombre hacia esa entidad suprema a quien se llama con distinto nombre. La masonería resume todas esas apelaciones a un común denominador y le llama Gran Arquitecto del Universo, sin establecer ningún culto especial para adorarle, pues considera que todos son buenos cuando nacen de los anhelos puros del hombre. En concomitancia con estos principios de libertad, de conciencia y de culto, la masonería no puede permanecer al margen de cualquier violación de estos postulados, como cuando los ministros de alguna religión, sea esta católica, maometana, budista, etc., detentan los poderes públicos y la soberanía de los pueblos, cuando las religiones convertidas por los hombres en tiranías esclavizadoras de las conciencias y prostituidas por la ambición del poder temporal, pretenden sojuzgar a los hombres. La masonería se yergue como campeona de la legítima libertad de creer o no creer, atendiendo únicamente a los dictados de la íntima conciencia y de la razón. De ahí que, aunque algunas veces y en algunos países la masonería haya adoptado posturas anticlericales, no por ello es antirreligiosa. En resumen, la masonería no es una religión, ni discute los principios de ninguna religión, sino por el contrario, las respeta a todas. La masonería es más que un club filosófico o una escuela de moral. Es una libre asociación de hombres de todas condiciones económicas y de todos los grados de cultura, a quien los une el deseo de alcanzar un desarrollo y una evolución más allá en su personalidad interna, un dominio más perfecto de sí mismos, una afirmación de sus convicciones, una agudización más sutil de sus facultades intelectuales y un acentuado espíritu de abnegado servicio hacia sus semejantes. Dentro de la masonería encuentran estos hombres un ambiente de libertad, de respeto mutuo, orden, seriedad, estudio y fraternidad. La masonería contiene una filosofía educativa propia basada en el estudio imaginativo y profundo de símbolos y alegorías que persigue como finalidad el desarrollo del pensamiento propio, original, lógico y constructivo, con el resultado de que cada masón palpa pronto los frutos de este perfeccionamiento personal al notar que se ensancha extraordinariamente su manera de ver la vida, se despiertan aptitudes dormidas, surgen perspectivas de mejoramiento y entra plenamente en el camino que lo transforma en guías y benefactores de la sociedad. ¿Cómo está organizada internamente? La francmasonería no es una sociedad simple, sino una agrupación de sociedades que aceptan como base fundamental un conjunto de antiguas leyes, escritas o no escritas, que se denominan antiguos límites, antiguos cargos, marcas o landmarks. Este cuerpo de ordenamientos se deriva directamente de los que regían el funcionamiento de las asociaciones de masones operativos en la Edad Media y es el resultado de una larguísima experiencia. Los antiguos límites
han logrado que la francmasonería sea siempre una e indivisible, a pesar de la verdad de cuerpos que la constituyen, y que no se modifique ni prostituya su carácter esencial a través de los tiempos. Por encima de cualquier constitución o reglamento están siempre los antiguos límites. Estos definen las normas básicas de funcionamiento de la institución, los requisitos, derechos y obligaciones de los miembros y funcionarios y la postura filosófica, social y política de la masonería universal. A pesar de su importancia, no son dogmáticos, sino convencionales, y admiten que exista una variedad casi infinita en la manera y orden con que pueden impartirse las enseñanzas, en el estilo de la decoración de los templos, en las liturgias y en muchos otros aspectos. A ello se debe la diversidad de los ritos masónicos que son aceptados como regulares. Se llama rito en masonería al conjunto de reglas o preceptos de conformidad con los cuales se practican las ceremonias y se comunican las instrucciones de los grados. Pasan de 100 los ritos que han sido fundados en diversos tiempos dentro de la masonería y que se han considerado como reconocidos. Muchos de ellos tuvieron una vida efímera, pero otros han subsistido hasta nuestros tiempos. El pertenecer a un rito determinado, sin embargo, no es obstáculo para que los masones traten entre sí como miembros de una más y más grande familia y se visiten mutuamente. De todos los ritos, son considerados como los principales el rito escocés antiguo y aceptado, el rito inglés de York o rito de Real Arco. Sin embargo, en algunos países han existido ritos nacionales que han demostrado gran actividad, como el rito moderno francés, del que surgió la Revolución Francesa, el rito del Celeste Imperio, en que se practicaba en Turquía, el rito sueco, el Tianfuehue de la China, el benemérito rito nacional mexicano, de gloriosa memoria en nuestros países y muchos más. En México, la gran mayoría de los masones están afiliados al rito escocés antiguo y aceptado, aunque también existen logias yorquinas, principalmente para personas de habla inglesa, así como otros cuerpos que pertenecen al rito nacional mexicano, al rito primitivo de la masonería universal, al del derecho humano, al de adopción y a otros más. Los masones se congregan en pequeños grupos formados con algunas decenas de miembros, que se denomina logias, y se reúnen una vez por semana en un local adecuado que recibe el nombre de taller, dando a entender con ello que se congregan para trabajar. El valor e importancia de los trabajos que se desarrollan en las logias no depende del estilo o la fastuosidad de su decoración. Muchas de ellas procuran limitar al mínimo estos adornos para que no se distraiga la atención y se desvíe del trabajo principal, que es de orden intelectual. Se puede trabajar masónicamente a campo raso y bajo la bóveda celeste, o en una choza de paja, sin que nadie pueda alegar que se demeritan en algo las bellas ceremonias en que se van revelando las enseñanzas y secretos de la masonería. En cada población de regular importancia existe por lo menos una logia masónica que imparte los 3 grados fundamentales del simbolismo, o masonería azul: aprendiz, compañero y maestro. Cada una de estas logias está incorporada a una gran logia, cuyos límites de jurisdicción corresponden generalmente
a los del estado en que se encuentran. Los funcionarios de estas grandes logias son electos democráticamente entre los maestros de todas las logias simbólicas de la jurisdicción, y toca a ellos gobernar en los asuntos que incumben a la agrupación. Finalmente, existe dentro de cada país un organismo o confederación de grandes logias, y en el plano internacional, otros organismos que preparan y realizan congresos regionales y mundiales para el estudio y resolución de los problemas generales de la orden. Estos superorganismos solamente pueden formular recomendaciones a las grandes logias. Es la masonería azul, o sean las logias simbólicas, la que constituye el grueso del pueblo masónico, y aunque existen otros cuerpos superiores que imparten los grados capitulares, filosóficos y administrativos, hasta el último grado del rito escocés antiguo y aceptado, que es el grado 33. Existe una independencia completa entre la masonería azul y estos otros niveles de la masonería, por lo cual los grados que otorgan no tienen preponderancia alguna en las logias simbólicas, en donde no se reconoce otra categoría superior a la de maestro. Igual independencia existe con relación a otros organismos colaterales, como son de las diversas órdenes de caballería, templarios, Cruz de Constantino, Shiners, etc., órdenes juveniles, Asociación de Jóvenes de la Fraternidad de Molay, y femeninas, Arcoíris, Estrella de Oriente, etc. Estos organismos no son parte de la orden masónica, aunque algunos de ellos fijan como requisito para ser admitido la posesión de ciertos grados masónicos, pero les son complementarios en aspectos sociales, benéficos, educativos y de acción externa. Las logias simbólicas se rigen a sí mismas en todos los asuntos internos, empleando para sus deliberaciones el orden parlamentario y tomando sus acuerdos en votaciones democráticas. Eligen periódicamente a sus funcionarios y otorgan a los nuevos miembros los diversos grados a medida que ellos los van mereciendo. Establecen sus reglamentos internos y le imprimen a los trabajos y estudios el curso que consideran más conveniente, procurando no salirse de los principios generales de la orden. En resumen, es la logia simbólica la unidad orgánica de la institución masónica. Estas logias se encuentran congregadas en grandes logias y pertenecen a algún rito reconocido, subsistiendo por encima de estas divisiones de carácter administrativo la absoluta unidad de todos los masones del mundo entero, que se reconocen fraternalmente, se ayudan y trabajan de común acuerdo hacia las metas de progreso y bienestar de la humanidad, que constituyen el deber cotidiano que todo masón se ha impuesto voluntariamente. ¿Cuál es su historia? Dejando a un lado muchos y muy antiguos antecedentes históricos de la masonería, oscuros e inconexos, señalaremos aquí que la francmasonería surgió de las corporaciones de obreros de la construcción en la Edad Media. Los canteros alemanes y los constructores ingleses de esos tiempos no constituían únicamente asociaciones de oficios, guildas, sino verdaderas hermandades en donde se enseñaba y ejercitaba una teoría secreta de sus respectivas artes y oficios. Muchos autores han probado que los francmasones no han inventado su liturgia y sus símbolos, y que tampoco los han copiado de otras sociedades secretas arcaicas,
sino que les han sido transmitidos por sucesión directa de las sociedades gremiales de que proceden. Se pretende que la masonería es tan antigua que ya existía y se practicaba en las pirámides de Egipto, en los templos de la India, en las cavernas de los esenios, en las criptas secretas de los mayas, en la Academia de Pitágoras y en muchas otras sociedades iniciáticas de muy remota antigüedad. Las semejanzas reales o imaginadas con los ritos y ceremonias que se llevan a cabo en estos tiempos demuestran que la francmasonería llena una íntima necesidad del espíritu humano, cual es la de buscar la superación personal y encauzar las potencialidades individuales hacia el bien común. Que estas técnicas no hayan variado grandemente en el curso de varios milenios no debe extrañarnos, ya que los antropólogos y etnólogos han demostrado que el hombre sigue siendo esencialmente semejante en sus manifestaciones mentales y afectivas desde que es hombre, a pesar de todas las modificaciones ambientales que ha logrado la civilización. La masonería en su forma actual tomó cuerpo en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Con anterioridad, existían en Alemania, Francia e Italia las cofradías de constructores o masones, en donde se enseñaban no solamente las artes y las ciencias que debía dominar un maestro constructor, sino que se impartían principios de moral y buena conducta que garantizaran la armonía dentro de las corporaciones. Los lustros de duración de las monumentales obras que ejecutaban los masones, entre las cuales se cuentan las más preciadas joyas del estilo gótico, favorecían que se estableciesen relaciones muy estrechas entre los numerosos artistas y obreros, los cuales formaban verdaderos equipos bajo la dirección de sus grandes maestros arquitectos, que eran solicitados para ejecutar obras en ciudades distantes y en diferentes países. Natural es que, en sus viajes, buscasen la ayuda de otros miembros de su misma profesión, también agremiados en cofradías, y que asistiesen a las reuniones de sus logias. De esta necesidad de viajar y ser reconocidos y atendidos, como de las precauciones que cada agrupación debía tomar para no admitir entre sus miembros a un operario que fuese a romper la armonía por su mala conducta, o explotar en su beneficio personal los conocimientos técnicos que se impartían en las logias, surgieron los signos secretos de reconocimiento, la jerarquización en 3 grados, con obligaciones y prerrogativas, y el sigilo y discreción para realizar las reuniones de masones. El nombre de francmasón, derivado de la palabra Freemason y que significa masón libre, se daba a los constructores que tenían libertad para contratar sus servicios con cualquier persona y en cualquier país, a diferencia de los que estaban al servicio exclusivo de algún noble, prelado eclesiástico o monarca. Estos últimos, desde luego, no precisaban de signos de reconocimiento, ni de todas las demás cosas que caracterizaban a las logias de francmasones. Por la necesidad de viajar y de conocer diversos países y costumbres, los francmasones tuvieron contacto con distintas maneras de pensar y diferentes organizaciones políticas, lo cual les confirió un punto de vista excepcionalmente amplio hacia los problemas religiosos, filosóficos, económicos, sociales y políticos de su época. Hubieron de admitir con igualdad de derechos a hombres de distintas nacionalidades, credos y razas, y esto sentó las bases a los principios humanistas
de la naciente orden. En los siglos X, XII y XIV se emprendieron en Escocia e Inglaterra grandes obras, y para su realización se importaron constructores alemanes, quienes llevaron consigo los usos y costumbres de las logias alemanas. A su influjo nacieron las logias escocesas e inglesas. Hacia principios del siglo XVIII, la construcción había decaído grandemente y consecuentemente languidecían las logias de los masones operativos. Entonces, en 1717, se constituyó en Londres una gran logia bajo el patrocinio de un grupo de hombres de gran ilustración, que veían con pena la decadencia de las logias de constructores. Fue entonces cuando nació propiamente la francmasonería de nuestros tiempos, la cual ha conservado cuidadosamente el espíritu de las antiguas cofradías, sus principios constitucionales y los usos y costumbres tradicionales, apartándose de la construcción material. Admitió en sus filas a hombres de todos los oficios y condición social, a la vez que daba una interpretación elevada y filosófica a sus símbolos. Así, la francmasonería adquirió un carácter más amplio, susceptible de extenderse por todo el mundo. Al ser electo Jorge Payne para cargo de Gran Maestro, emprendió la meritoria tarea de reunir todos los preceptos existentes y formar una colección de 39 ordenanzas generales, que fueron revisadas por el Dr. James Anderson, teólogo e historiador, y sirvieron de base a la Constitución publicada en 1723, que es el primer fundamento legal de la masonería. Prosperó a partir de este momento la orden, contando entre sus iniciados a distinguidos miembros de la nobleza y de la familia real de Inglaterra. Entre 1739 y 1772 surgieron ciertas desavenencias internas que dieron origen a su separación en dos ritos: el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York o del Real Arco. De Inglaterra, la nueva francmasonería se extendió rápidamente a otros países. En Francia apareció entre 1721 y 1732 y alcanzó un auge inusitado. Se formaron nuevos ritos y se crearon grados filosóficos, siendo esta, al principio, una innovación mal recibida en los demás países, ya que infringía los antiguos límites, que únicamente establecían los 3 grados. La masonería francesa ha contado entre sus miembros a distinguidas personalidades como Voltaire, Rousseau, Condorcet, Victor Hugo, Gambetta, Herriot, Danton, Marat, Alejandro Dumas, Napoleón Bonaparte, Emilio Zola y muchos más. En las logias masónicas se gestó la Revolución Francesa y de los principios masónicos se sirvieron los revolucionarios como bandera en la lucha contra la tiranía. Entre los masones más distinguidos mencionamos a Federico el Grande de Prusia, Francisco I de Austria, Goethe, Mozart, Beethoven, Wagner, Benjamin Franklin, George Washington, el Conde Lafayette, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Américo Vespucio, Leonardo da Vinci, el general Prim, Francisco Javier Mina, Emilio Castelar, Simón Bolívar, José Martí, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Antonio José de Sucre, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Don Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide, Valentín Gómez Farías,
Nicolás Bravo, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Ignacio Ramírez, Alfredo Chavero, el Barón de Humboldt, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez y muchos otros más. La masonería ha tenido en México un glorioso historial de gestas libertarias y ella ha sido la inspiradora de nuestros movimientos políticos e ideológicos de mayor trascendencia. Sin temor a exagerar, podemos decir que los masones mexicanos dieron a nuestra patria la independencia, las leyes de reforma, la revolución de 1910 y que siempre que ha sido necesario combatir por nuestra mexicanidad y por los derechos del hombre, han sido los primeros en ofrendar su pecho y su pensamiento en defensa de nuestra soberanía y libertad. En la actualidad, con la excepción de España y Rusia, en todos los demás países del mundo tiene raíces profundas la masonería y cuenta con mayor número de miembros que cualquier otra sociedad internacional de este tipo. Las fuerzas renovadoras que han actuado dentro de ella, en nuestro país, la han modernizado y coenestado con los adelantos de nuestro tiempo y se observa una saludable tendencia a incorporar a sus técnicas y enseñanzas los descubrimientos más modernos de la ciencia. De esta manera, la masonería evoluciona y se pone a tono con la época, para seguir siendo la fuente de donde brota la fuerza renovadora del pensamiento humano. ¿Interviene en la política? Con mucha frecuencia se formula la pregunta de si la masonería desarrolla actividades de índole política. Esto es lo primero que se le ocurre a quien lee en las páginas de la historia la larga lista de estadistas, reformadores, revolucionarios y patriotas que fueron masones. Quienes piensen que la masonería es una organización política están equivocados, como suele equivocarse quien examina superficialmente las cosas y no penetra tras las apariencias para aquilatar su verdadero significado. Es cierto que en las logias masónicas se han formado hombres como Voltaire, Washington, Bolívar, Juárez, Madero, pero también de ellas han surgido grandes sabios y artistas como Franklin, Newton, Mozart, Beethoven, Wagner, Chavero, Edison, Kant, Spinoza, Rutherford, H. G. Wells, Einstein, Oppenheimer, Dewey y tantos otros más que nunca se ocuparon de la política, como no fuese desde un plano filosófico y humanista. Pese a los esfuerzos de quienes en ciertas épocas han pretendido desatenderse del carácter real de la institución y han hecho esfuerzos por transformarla en bandera política, la masonería ha conservado hasta ahora su verdadera naturaleza de escuela y taller en donde se forja la personalidad y evolucionan las facultades más nobles del hombre. Es un laboratorio en donde se ejercita el análisis y la síntesis de todas las ideas y de todos los nuevos conceptos filosóficos, en el ambiente ascético propio para el claro y reacio pensar, y en donde se funden en el crisol del trabajo mancomunado y de la lucha constante los más diversos metales para obtener la amalgama y la aleación con que se forjan los hombres capaces de dedicar sus vidas al progreso de la humanidad, sin distingos de raza, credo o nacionalidad. La masonería ha enseñado a estos hombres
a luchar primero consigo mismos, para limar sus asperezas y fortificar sus almas. Les ha mostrado el camino de la convivencia fraterna, el respeto mutuo, la dignidad y el heroísmo. Ha inflamado sus corazones con el amor a sus semejantes y la santa indignación contra la injusticia y la tiranía que desagradan al hombre y que encadenan su pensamiento. Por eso es que, en su seno, se han gestado tantas iniciativas trascendentales para el adelanto de la humanidad y de ella han surgido, del tiempo en tiempo, grupos fuertes y de gran cohesión que han logrado imprimir a sus naciones y al mundo los más importantes impulsos evolutivos. La masonería es esto y mucho más, pero lo que no es, ni ha sido jamás, es un partido político, ni una organización militante al servicio de tal o cual encumbrada personalidad, ni los exponentes del tal o cual ismo, ni siquiera del liberalismo como doctrina política, ni una fafia de Carbonari, aunque sus detractores así lo hayan descrito con demasiada frecuencia. Jamás podría ser cualquiera de estas cosas sin perder inmediatamente su sentido humanista y universal, quedando a merced de las contingencias temporales y a la mezquindad de las lides personalistas. La masonería está por encima de la política y sobre todo de la politiquería. Pero así como nadie construye una casa para que permanezca deshabitada, ni se fabrica un barco si nunca ha de navegar, ni se prepara un banquete si nadie ha de comerlo, ni ejercita el atleta sus músculos si no ha de emplearlos, así también carecería de sentido alguno la actividad masónica, personal e interna, del desarrollo de las facultades superiores del hombre, si no desembocara en forma natural y lógica en los múltiples cauces de la actividad social desempeñada por cada uno de sus miembros dentro de la esfera de influencia personal y como resultado de su iniciativa propia. Por ello es que, aun no siendo la masonería una organización política y ocupándose como lo hace principalmente de la evolución personal de cada hombre, resultaría absurdo que forjase guerreros del progreso y conductores de la humanidad y les prohibiese toda actividad política, ya que en la realización de logros concretos está la justificación histórica de la institución. De lo cual resulta que individualmente los masones sí intervienen activamente en la política de sus países cuando la ignorancia, el fanatismo o la ambición tratan de sojuzgar a los pueblos. Con respecto a las batallas que libran los masones en el mundo, la institución masónica se mantiene tan independientemente como lo puede ser una universidad con relación al trabajo profesional de sus egresados. Existe, sin embargo, una diferencia importante. Mientras la universidad se limita a preparar al estudiante y una vez que le ha entregado su título, pierde casi todo contacto con él y con el buen o mal trabajo que desarrolle, en cambio, la masonería sigue abrigando con sus alas a sus miembros, dándoles ocasión de que nunca cesen de estudiar y perfeccionarse, velando por que se consoliden los lazos de fraternidad y comprensión mutua y juzgando severamente la actuación de cada uno de ellos, cuando violan los principios morales proclamados por el ideario de la orden. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos de un masón? Toda sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros
el cumplimiento de ciertas obligaciones y a la vez le hace partícipe de los beneficios que ofrece. La masonería no es una excepción, por lo que es justo y necesario que antes de contraer las obligaciones de un masón, se sepa cuáles son estas obligaciones y cuáles los derechos que se adquieren. La primera de las obligaciones consiste en guardar un silencio absoluto de los asuntos tratados en las reuniones o tenidas, como se les designa masónicamente. La masonería no es propiamente una sociedad secreta, pero sí es discreta. En los varios siglos de actuación que lleva recorridos, ha podido probar que sólo con reserva, sigilo y discreción se puede estar a salvo de los ataques que nacen de la incomprensión, del fanatismo y de la envidia. A los que comentan que algo de malo habrá en ello, puesto que se esconden para hacerlo, les contestaremos que nunca las nuevas ideas han encontrado el camino sembrado de comprensión, buena voluntad y aliento. Por el contrario, recordemos a Sócrates, acusado de pervertir a la juventud, a Galileo, torturado por blasfemo, a Spinoza, excomulgado por ateo, y tantos otros que han seguido igual o peor suerte. Y si hay quien diga que esos tiempos ya pasaron y que en los tiempos actuales hay libertad de expresión y respeto hacia las ideas nuevas, les diremos que están en su derecho para creerlo así, pero que la masonería está estructurada de modo tal que pueda seguir funcionando aunque impere un régimen de opresión política y económica y de coartación de la libertad. Por tanto, no necesita justificar su exigencia de que los miembros guarden cuidadosamente sus secretos, puesto que ello es parte de su naturaleza y la sabiduría de este proceder ha sido constatada en tiempos buenos y malos. La segunda de las obligaciones de un buen masón es la de trabajar intensamente en pro de su propia perfección interna. Deberá corregir sus propios defectos, combatir sus pasiones y prodigarse en el servicio para con los demás. En esto consiste el trabajo masónico, que es, como se dijo antes, un trabajo personal de evolución y labrado de la personalidad. No es un buen masón quien solamente se dedica a reunir abundantes conocimientos sobre filosofía, historia, ciencia litúrgica, psicología, sociología, etc. Si esta ilustración no va acompañada de un auténtico espíritu fraternal que le impulse a correr en auxilio de todo hombre que necesite de sus servicios, tampoco podrá calificarse de masónica la labor de quien está animado de grandes deseos de hacer el bien, pero que carezca de la ilustración y capacidad suficientes para reconocer la forma más eficaz y provechosa de hacerlo. El verdadero masón conecta sus conocimientos con un comportamiento altruista y virtuoso y pone en juego ambas cualidades en trabajo infatigable para que sus buenos deseos se transformen en realidades palpables. La tercera obligación es la de cumplir con los estatutos generales de la orden, las constituciones de la Gran Logia a que pertenezca y los reglamentos particulares de su logia. Aunque no sería posible dar a conocer en esta obra este cuerpo de disposiciones legales, bastará explicar que su objeto único es el de fijar las normas de gobierno y funcionamiento interno de las logias, y que todo masón sabe que estas órdenes tienen como mira el bien común y jamás pueden contravenir los principios de honor y virtud que proclama la orden. Huelga decir
que entre las obligaciones que se desprenden de los reglamentos particulares de las logias están incluidos los de asistir puntualmente a las tenidas, estar al corriente en los pagos de las cuotas personales o cápitas y conducirse siempre con decoro y orden. Pasamos ahora a lo que ofrece en cambio la masonería. En primer lugar, ofrece su conjunto de enseñanzas sistematizadas, las cuales va impartiendo a cada quien según los méritos alcanzados por su esfuerzo personal. Otorga a sus miembros el derecho de recibir ayuda y amor fraternal en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. El masón tiene amigos en todas partes, siempre dispuestos a correr en su auxilio en el momento en que los llame, sin importar las diferencias de rito que practique ni la jurisdicción a que pertenezca. Cada masón se considera hermanado con todos los demás masones del mundo. En la mayoría de las organizaciones masónicas existen, además, otras ventajas de orden mutualista, como por ejemplo el seguro de vida, bolsa de trabajo, fondo asistencial, etc. Debemos hacer notar, sin embargo, que no es en estos servicios asistenciales donde radican los beneficios de la masonería, sino la oportunidad que brinda a sus miembros para estudiarse a sí mismos y ponerse a prueba dentro de los trabajos de la logia, alcanzando un mejoramiento constante gracias a las sabias normas y disciplinas de la orden. Finalmente, la masonería brinda a quienes evolucionan dentro de ella la oportunidad de ampliar su campo de acción en el mundo externo y desarrollar una actividad mayor. Esto se logra como resultado de la cohesión que se establece entre los masones y que después trasciende a los diversos campos de acción en que se encuentran profesionalmente. ¿No es esto el producto de un plan de acción premeditado por la institución masónica y que aconseje colocar a fulano aquí y a sultano allá, como piezas de un ajedrez en que se juega alguna trascendental partida política? Es más bien la polarización espontánea de todos los hombres en quienes se ha sublimado el amor a la libertad, a la justicia social y al progreso, cuando con ocasión de un acontecimiento que viola los derechos del hombre y obstaculiza la marcha ascendente de la humanidad, convergen al unísono impelidos por sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Para coordinar la actividad externa social, educativa, benéfica y política de los masones, existen asociaciones civiles, en cuyo seno se reúnen los masones de todos los ritos, jurisdicciones y obediencias para unar sus esfuerzos y luchar hacia las nobles metas que en los talleres masónicos se enseñan. Estas asociaciones representan para la masonería lo que el brazo es para el cerebro, un órgano ejecutivo para la realización de los ideales masónicos. Fuera de estas obligaciones y derechos no hay otros. Cada masón lo es por su libre y espontánea voluntad y tiene derecho a retirarse como caballero de la masonería cuando lo desee, sin que por ello sufra persecuciones, amenazas o ataques. Solo se les pide, bajo su palabra de honor, que no revele los secretos de la institución y si no lo cumple, el único que se perjudica es él mismo y no la masonería, ya que el verdadero y más preciado secreto masónico es inviolable por naturaleza.